En este video se presentarán los resultados de una revisión sistemática de literatura sobre el tema El aula como escenario de violencia, estudio del acoso sexual en la vida universitaria, realizada en el curso de formulación de problemas investigativos del programa de trabajo social en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A partir del análisis se entiende el acoso sexual como una forma de violencia de género que afecta sobre todo a mujeres y personas con identidades diversas y que se manifiesta en comportamientos no deseados que generan un ambiente inseguro. Aquí se comparten los principales hallazgos, las tendencias metodológicas y algunos vacíos investigativos importantes que evidencian la necesidad de seguir profundizando en este tema. Bueno, para la muestra documental del estado del arte, más en énfasis hacia el acoso universitario, se revisaron 15 documentos donde eran sobre bases de datos, repositorios universitarios y varios libros, en donde se puede evidenciar que estos textos fueron publicados sobre 2017 y entre 2025. Como también en su posición geográfica tenemos en varios escenarios como lo fue Chile, Ecuador, Guatemala, México, Colombia y Perú, en el cual la muestra incluyó investigaciones, tesis, artículos, capítulos de libros que fueron analizados para identificar las teorías metodológicas, los hallazgos claves, aportando una base sólida para comprender el problema y desde un enfoque académico y más regional. Para poder realizar este procedimiento se utilizaron los 15 documentos pertinentes y en ellos se realizó una matriz, una base de datos en la cual cada artículo daba su breve introducción de investigación sobre los hallazgos metodológicos, las líneas temáticas, y todo esto permitió que se hicieran diferentes marcos teóricos y metodologías con resultados clave, lo que más facilitó comprender las discusiones más relevantes y construir una base sólida para el problema de investigación. Entre las principales tendencias metodológicas encontramos el enfoque que prevalece el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Sin embargo, está por encima del enfoque cuantitativo debido a que los instrumentos que mayormente se usan son las encuestas y las entrevistas. Nuestros artículos hablan de países como lo son Ecuador, Colombia, México, Yucatán, entre otros. En Ecuador es principal el acoso sexual universitario hacia el estudiantado, no sin dejar atrás la docencia, pero prevalece muchísimo más en el entorno estudiantil. Varios de los artículos de Ecuador nos hablan del silenciamiento que tiene la mujer al momento de querer interponer una denuncia. Esto debido a que la denuncia se hace efectiva en su momento, pero a largo plazo no trae consecuencias para el acosador e incluso en ocasiones se llega a revictimizar a la víctima. En países como México y Colombia, el acoso sexual universitario prevalece debido a la desigualdad de género que hay en el entorno universitario. No únicamente esto, sino también la formación cultural que llegan a tener muchas de las personas, porque el entorno cultural también influye. En países como España, el acoso sexual sigue siendo visto como un tabú, lo que conlleva a las mujeres a sentir el temor al momento de hablar, al momento de querer interponer una denuncia, haciendo así que el acosador no tenga consecuencia alguna, promoviendo de esta manera la cultura machista, con el discurso que se lleva no únicamente en países como España, sino también en Colombia, en Ecuador, en México, como se mencionó, Guatemala, Yucatán. En nuestros países se promueve bastante el discurso machista debido a temas culturales, a contextos históricos, justificando el acoso sexual de esta manera, con un aspecto biológico, con un aspecto natural, naturalizando de esta manera el acoso sexual.
Las entrevistas que se realizaron en Guatemala, según los artículos de investigación, las entrevistas que se realizaron en Guatemala, aunque prevalece el acoso sexual universitario en el estudiantado, las docentes no están exentas de vivir esto, ya sea por parte de los mismos estudiantes o incluso sus compañeros de trabajo. A pesar de que en Guatemala las entrevistas realizadas, dicen las mujeres ser acosadas, muy poco porcentaje, no se habla de un porcentaje exacto, pero se dice que es la minoría las que denuncian, las que interponen una denuncia, pero debido a falta de protocolos en la institución o debido a la visibilización del acoso sexual universitario, no se termina llevando a cabo una consecuencia para el acosador. Entre los hallazgos encontramos 5 líneas temáticas. La primera es la prevalencia de las formas del acoso sexual en entornos universitarios. El acoso sexual universitario, como ya se mencionó anteriormente en las tendencias metodológicas, prevalece debido a discursos culturales que normalizan el acoso sexual. Las formas más comunes de acoso sexual son comentarios inapropiados, contacto físico no deseado, persecuciones o actos sexuales no consentidos. En nuestra segunda línea temática hablamos de los factores socioculturales que perpetúan el acoso sexual. Entre los tantos factores culturales que hablan los artículos, el que mayor prevalece es el del discurso acerca del contexto histórico, donde nos hablan de que el hombre, el discurso que tienen la mayoría de las personas que justifican y naturalizan el acoso sexual, nos dicen que es debido a la superioridad moral, física que tiene el hombre. De estos son pensamientos arraigados a un contexto histórico, debido a que prevalece bastante la desigualdad de género. E incluso en países como Ecuador, las mujeres son consideradas culpables de ser acosadas sexualmente, revictimizándoles de esta manera y dejando libre al acosador sin ninguna consecuencia, ni jurídica ni moral. Lo que nos lleva a la naturalización del acoso es el discurso del permiso moral, el permiso cultural que tienen los hombres para realizar este tipo de actos que no son consentidos hacia la mujer. Nuestra tercera línea temática habla de las respuestas institucionales acerca del acoso sexual. Muchas veces, en muchas de las universidades de los países mencionados anteriormente, se habla de la falta de visibilización del protocolo que se debe de llevar al momento de sufrir de acoso sexual, debido a que las universidades, aunque reciben la denuncia, no hacen efectiva la consecuencia para el acosador. En un entorno universitario, una consecuencia que considera apropiada Navarro es la expulsión del universitario que realiza el acoso, debido a que eso es lo que causa en el estudiantado femenino es la impaciencia, las consecuencias en cuanto a temas de salud, las consecuencias que tiene en el entorno académico, como lo son la baja de notas, en temas de salud, lo que es la depresión, la ansiedad, el estrés, lo que conlleva a revictimizar a las víctimas. Como cuarta línea tenemos las consecuencias del acoso en la vida estudiantil, que son, como se mencionaron anteriormente, la baja en el promedio académico que se conlleva. También está la deserción de muchas de las carreras. Está el miedo constante que limita el que las mujeres se sientan libres y cómodas de participar en una actividad, en una clase, en algún tipo de proyecto. Y como quinta y última línea temática tenemos la percepción y el conocimiento sobre el acoso sexual universitario. Es como se habló en cuanto a temas de la cultura, existe un bajo nivel
de conciencia entre el estudiantado, debido a que se promueve bastante el discurso patriarcal, donde se justifica el machismo debido al contexto histórico, debido a las apropiaciones culturales que se tienen en muchos lugares de los países que se mencionaron anteriormente, lo que únicamente conlleva a la revictimización de las víctimas y la normalización cultural. Entre los vacíos investigativos encontramos el que la mayoría de los artículos investigados son realizados a mujeres cisgénero, dejando así de lado a la población LGBTIQ+, y a personas de otros géneros. Lo que hace esta limitación es evitarnos el poder ver las experiencias que viven las personas de la comunidad LGBTI. También son limitados los artículos en los que se habla sobre la comparación del entorno universitario público, privado, rural, urbano. Tampoco se hace la comparación sobre el cómo vive el acoso sexual las mujeres de diferentes etnias, de diferentes clases sociales, con diferentes capacidades físicas. Tampoco se encuentran artículos en los que se hable de las consecuencias a largo plazo que tienen los acosadores. Incluso hay más artículos donde se habla de las consecuencias a largo plazo que tienen las víctimas, pero no encontramos ningún artículo que hablara sobre las consecuencias a largo plazo que tiene el acoso sexual universitario para el acosador. El acoso sexual universitario sigue siendo un problema que prevalece, un problema grave, que como sociedad seguimos promoviendo y disculpando bajo un discurso cultural, bajo un discurso en el cual se revictimiza a la víctima y no se hace efectiva la consecuencia para el acosador. En esta sociedad actual se promueve bastante la revictimización debido a que no somos conscientes de las consecuencias emocionales, porque bastante se habla de las consecuencias físicas, de las consecuencias académicas, pero poco de las consecuencias emocionales que se tiene como víctima de acoso sexual, aún peor en un lugar que debería ser seguro como lo es la universidad. Urge promover campañas en las cuales se haga presente los protocolos que se deberían de llevar tener para llevar de manera eficaz una denuncia sobre acoso sexual en un entorno universitario. No sin dejar atrás que como sociedad, antes que promover una cultura patriarcal, deberíamos promover una cultura de respeto en la cual se logre la equidad que se busca entre hombres y mujeres. La pregunta de investigación es la siguiente: ¿cómo influye la normalización del acoso en la no denuncia dentro del entorno académico? El objetivo general se basa en analizar el fenómeno del acoso sexual en el contexto universitario, así como los factores institucionales y las experiencias del estudiantado que permiten comprender su persistencia e invisibilización del tema. Los objetivos específicos consisten en verificar la existencia y funcionamiento de protocolos institucionales para la prevención, atención y sanción del acoso sexual. Posteriormente, se identifican los factores que contribuyen a la invisibilización del acoso sexual en los entornos universitarios y por último está el relatar las experiencias y percepciones del estudiantado sobre el acoso sexual, así como las barreras institucionales y emocionales que enfrentan las víctimas al momento de denunciar. Bueno, en el conocimiento nuevo que obtendremos también se desarrollará una investigación en la cual genere conocimiento nuevo sobre cómo se vive, cómo se percibe, cómo se normaliza el acoso sexual en las universidades, no solo con qué frecuencia estas conductas, sino también las emociones y las experiencias de aquellos que lo sufren, las víctimas, y de qué manera permiten que esta violencia continúe. También
En las problemáticas halladas también este proyecto ayudará a resolver prácticas como la falta de respuesta afectiva por parte de las instituciones, ya que muchas veces se cometen injusticias, revictimizando a los victimarios. También la minimización del daño emocional en las víctimas y la ausencia de políticas que realmente las protejan. Y por último, entre los beneficios que tenemos está visualizar el sufrimiento de las víctimas, ya que muchas personas, como he dicho anteriormente, lo normalizan como algo legítimo que debe ser escuchado, aportar las herramientas para construir espacios más seguros y equitativos y promover cambios reales que puedan, donde realmente la víctima se sienta protegida. También el impacto social es significativo, ya que busca transformar los entornos universitarios en lugares donde se respete la dignidad, la seguridad y el bienestar de las víctimas. Para abordar el fenómeno del acoso sexual en contextos universitarios, esta investigación se circunscribe al paradigma sociocrítico, el cual parte del reconocimiento de que el conocimiento está atravesado por relaciones de poder, estructuras sociales e intereses ideológicos. Desde esta perspectiva, el acoso sexual no se concibe como un hecho individual o aislado, sino como una manifestación de desigualdades estructurales y prácticas institucionales que tienden a perpetuarse y normalizarse en el tiempo. Bueno, ahora vamos a hacer las categorías analíticas, en la cual la categoría número 1 es la violencia estructural y las relaciones de poder, el cual su año y su autor es John Galton de 1990, el cual sus ideas relevantes son que introducen el concepto de violencia estructural, que no es visible de forma directa, pero es integrada en las estructuras sociales. También que el ámbito universitario, el acoso sexual se produce por normas institucionales, relaciones jerárquicas y la impunidad. Uno de sus ejemplos determinantes sociales son el género, que es la normalización de la dominancia masculina, la clase social, la cual es estudiantes con menos recursos pueden sentirse más vulnerables al denunciar, y la jerarquía institucional, la cual las autoridades académicas en posiciones de poder protegen a los agresores. En una segunda categoría, que es las representaciones sociales y la recepción del acoso, su autor y su año Serge Moscovici de 1961, el cual da una teoría de las representaciones sociales, sus estudios contemporáneos sobre la percepción del acoso en entornos educativos de diversos autores, la década de 2010-2020. Sus ideas más relevantes es que aún existe un gap receptivo. Muchas personas no identifican ciertas conductas como acoso por su normalización y la recepción de esta medida por culturas de educación y experiencias previas. Sus ejemplos determinantes sociales son la cultura, cuál es el machismo y el sexismo internalizado, la educación, que es la falta de formación en temas de género y derechos, y la generación de diferencias en la percepción del acoso entre generaciones. Y como último tenemos la categoría 3, la cual son las prácticas institucionales y las respuestas al acoso. Su autor es Bourdieu, 1999, con el concepto de campo institucional y reproducción simbólica. Sus diversos informes y estudios sobre género y educación superior en la ONU, Mujeres CEPAL 2010-2020. Sus ideas más relevantes son la falta de transparencia burocrática y desconocimiento afectan a la atención a las víctimas, y las respuestas eficaces requieren formación de protocolos claros y voluntad institucional. Sus ejemplos determinantes sociales son la institucionalidad débil, falta de recursos y compromiso institucional, la formación de personal, que es la ausencia de capacitación en género, y la legislación de vacíos legales o desconocimientos de normas.